Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, cariño, ¿vale? Ten mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número personal ni entrego lo que es número personal. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. ¿Sabes qué puedo visualizar con la energía del cuenco tibetano, cariño? Es como si tú estuvieras buscando preguntas, el porqué de las cosas, o estás en ese plan de repente de pensártelo todo antes de tomar lo que es una decisión. Puede ser que un grupo de ustedes esté lidiando con un Acuario o con un Sagitario también, pero siento como que quieres llegar a un acuerdo, como que quieres de repente conversar con alguien, sea del signo que sea, ¿vale? O simplemente transmitir lo que es tus ideas. A lo mejor de repente sientes o tú presientes que hay una persona que tiene un sentimiento por ti, o tú ya sabes que hay sentimiento entre vosotros dos, pero de repente puede ser que ninguna de las dos partes se anima a dar ese gran paso. O si tú ya lo sabes, pues simplemente Libra, pones lo que es un bloqueo. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta de la templanza nos dice, tienes que buscar tu equilibrio, tienes que buscar tu paz. Ha llegado el momento de que las aguas se tranquilicen, ¿vale? Siento que tú estás pensando en alguien, cariño. Alguien está en tu cabeza loca, como dijo yo, Libra. Alguien está ahí. Y si la balancita estaba tranquilo o tranquila este tiempo, ahora está así. Ahora está así. Y me dice Richard, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué conocí a esta persona? ¿Por qué se pone en contacto? ¿Por qué me escribe? O tu intuición o los sueños te están avisando de que él o ella se pone en contacto contigo. Pero tú quieres como cerrar este ciclo. Es como si me dijera Richard, no lo quiero, pero de vez en cuando voy a espiar lo que es sus redes sociales. O de vez en cuando me gustaría saber cómo está. Entonces, no has desconectado del todo, Libra. Siento un Virgo, ¿vale? No has desconectado del todo. Siento un Tauro también. A mí lo que me está diciendo Libra, trata de tranquilizarte, trata de buscar la mejor respuesta y deja de complicarte tanto la vida, ¿vale, Libra? Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Dirás, Richard, por Dios, has dado en el clavo. Ya, cariño, te noto así, te noto algo confundido, confundida. Si antes te lo pensabas tanto, ahora te lo piensas más, cariño. Richard, ¿por qué has venido vestido así? Me voy a dejar crecer el cabello y por eso me pongo una pañoleta. Y las camisas, pues vosotros ya me conocen, que yo siempre me pongo este tipo de camisas. A pesar que en Barcelona está oscuro. En teoría estamos en primavera, ¿vale? En teoría. Pero está oscuro con tormenta y con todo. Muy bien, vamos a ver, Libra. A ver si creo tendencia y alguien también lleva pañoleta. No soy una geisha, no soy. Un samurái tampoco. Por ahí me dijeron, Richard, ¿te pareces a un indio? Quizás, porque mi descendencia también viene de Perú, de la sierra de Perú, de los incas. Hay una mezcla, ¿vale? Yo tengo una mezcla, cariño. Por mis genes están todas las nacionalidades. Es así. Vamos a ver. A ver qué nos quieren decir. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir el tarot arcano. Tenemos aquí la carta del As de Espadas, la carta del 3 de Copas y tenemos aquí la carta del Caballero de Copas. Cariño, ¿no será tú que hay un grupo de vosotros que está en un triángulo amoroso? O a lo mejor me dice Richard, ¿sabes qué pasa? Tengo miedo que me pillen, tengo miedo que me descubran. ¿No será que tú tienes a alguien, pero en tu cabecita está el recuerdo de otra persona? ¿No será que a lo mejor de repente te has vuelto a reencontrar con tu ex? ¿O simplemente has tenido un contacto con una persona que te interesa, Libra? Te lo digo esto, porque aquí me dicen deseos. Deseos para ti, pero es como si estuvieras en un triángulo amoroso, cariño. Hay algo aquí que no cuaja, hay algo aquí que no me convence. ¿En qué estás, cariño? Richard, dos mujeres, un camino, dos hombres.
Dos hombres, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, la misma mujer. Mi sueño se terminó cuando él apareció, o ella. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. Hoy por Dios, Libra, te veo así. Te veo como Laura León, en un triángulo amoroso. Libra, ten mucho cuidado, ¿vale? Ten mucho cuidado. Nos dicen, la carta del caballero de copas. Pero sin embargo, Libra, es como si, vale, esta situación te pone un poco nervioso, un poco nerviosa. Pero es como si me dijera Richard, no estoy loca. Algunos sí, ¿vale? Algunos están un poco locos ya. Richard, qué malo. Es que Libra, te soy sincero, me comes el coco totalmente. Mira que yo estoy un poco loco, pero tú estás más. ¿Por qué te digo? Te lo digo con todo el cariño del mundo. Mira, porque por una parte, como estás en este triángulo amoroso, o este deseo, este pensamiento, este encuentro, esto te causa como un poco de bloqueo, como un poco de problemas. Pero por otra parte, tu cabecita loca se imagina de repente cómo sería si a lo mejor doy el sí. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Cómo sería si acepto, yo qué sé, esa noche de pasión con este cucaracho? Por eso te digo, Libra, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres deshacerte de este encuentro o lo quieres también a él o a ella? Yo qué sé, pareces Doña Juana y sus dos maridos, cariño. Era una película muy antigua, cubana, ¿vale? A ver cuánto por aquí están candelas. Candelas, digan presente. Muy bien, es esto. ¿Por qué te digo esto, Libra? Porque mira, tenemos aquí la carta del caballero de copas y tenemos la carta del as de oros. Quieres una oportunidad, te haces una fantasía, ya pareces Cáncer, cariño, te voy a decir Candy. Te voy a decir Candy, la cual me sorprende de ti, te soy sincero, ¿vale, Libra? A mí me sorprende esto de ti porque tú eres una persona que te lo piensas mucho, pero veo que ese pensamiento se está volviendo en ilusión, en deseo. Richard, es que le he vuelto a ver, qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. Y en este momento tus hormonas están alborotadas. Esto es lo que está pasando. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del caballero de espadas y tenemos también la carta del 3 de bastos. Siento que por una parte, tanto tú te pones una coraza, como también la otra persona se pone una coraza. ¿Por qué pasa esto? Dirán, Richard, ¿por qué pasa? Porque, cariño, tú no sientes seguridad con esta persona ni la otra persona tampoco. Es cierto que hay una atracción. Es cierto que yo que sé, Richard, nos miramos, Richard, y nos desnudamos con la mirada. Yo sí, yo te soy sincero, yo te creo, Libra, yo te creo, ¿vale? Yo te creo esto, porque yo he conocido algún Libra alguna vez, cariño. Yo soy Cáncer, espero que no estés lidiando con un Cáncer, porque solo van a poder ser amantes, cariño, nada más. Muy bien, vamos a continuar. Mira, por eso nos están diciendo, ambos se ponen alguna barrera, ambos se ponen lo que es una coraza. Algo está pasando aquí, cariño, por Dios. Te voy a dar signos, a ver. Solo falta que me salga un Cáncer. Vamos a ver, siento un Sagitario, un Capricornio. Vamos a ver qué me dice aquí. Tenemos Leo, ¿vale? Tenemos Cáncer, tenemos Virgo, Acuario, Libra, un hito más y Capricornio. Ya está, te lo había dicho, cariño, te lo había dicho. Estos son los signos, ¿vale? Libra, Acuario, Capricornio, Sagitario, Cáncer y Leo. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. No he acabado con la lectura, cariño. Te voy a desenmascarar, ¿vale? Vamos a ver qué pasa aquí. Ya, Richard, no seas malo. Estoy al lado de mi cucaracho, también está viendo la lectura. Uy, por Dios, Libra. Apaga el móvil ya, Libra. Vamos a ver. A ver, tú, yo qué sé, el papi o la mami de mi Libra, no te lo tomes a pecho, es una lectura general, luego no lo estés reclamando, porque ya veo que Richard has ocasionado un problema. Apaga el móvil, cariño, ya te lo he dicho. Vale, lo importante es que vosotros se divierten. La letra Q, la letra U también, y la letra D. Vamos a sacarte un hito más. La letra Z de zorro, cariño, o puede ser de zorra también. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo. Dime si te gusta este formato. Estoy tratando de cuadrar lo que es los colores, porque como es una cámara profesional, si no lo pongo en un color exacto puede salir algo malo. Pero yo lo estoy encontrando, el punto. A ver, vamos a ver qué nos dice en el tarot de la New, ¿vale? Es otro mazo. A ver, cariño, vamos a ver, Libra. A ver. Me sale aquí la carta del 3 de espadas
Me sale aquí la carta del 2 de Pentáculos y me sale aquí la carta otra vez de la templanza. Me salió aquí, otra vez. Cariño, yo siento que muchos de vosotros tienen una ilusión, cariño, ¿vale? O hay una persona que también está ilusionado de ustedes. Pero siento que esta ilusión de repente es como amor y odio. Es amor serrano. Más me pegas, más te quiero. Es esto. Siento que a lo mejor me dice Richard, esto jamás me ha pasado con nadie. Este sentimiento, esta sensación no me ha pasado con nadie. Siento que es como si fuera mi versión. Si tú eres mujer, un hombre en tu versión. Si tú eres hombre, una mujer en tu versión. Tranquilamente, y no suelo decir esto, puede ser que de repente estás conociendo o tú sientes que es tu llama gemela. Porque la llama gemela es tu clon, ¿vale? Con todos tus defectos, cariño. Es tu clon. Pero siento que esta ilusión como que te causa un poco de dolor, de tristeza, de angustia. Quizás de no poder tenerlo, quizás de repente de no estar dentro de su vida al 100%. O de no hablar claro. Por eso te decía, o tú tienes una historia, o quizás de repente vosotros se miran, yo que sé, Richard, cuando salgo a comprar el pan nos quedamos mirando, ahí como tortolitos los dos. No sé qué siente, no sé lo que quiere de mí. No sé a dónde quiere ir, Richard. No sé, pero cada vez que estamos cerca, nos miramos, nos ponemos nerviosos. Es que es mutuo, pero creo que esta situación como te está estresando un poco, ¿vale? Porque o te estás enganchando más a esta persona, te estás enamorando más, puede ser, o tiene una historia, ¿vale, cariño? Te enseño aquí las cartas. Vamos a ver. Ay, por favor, Libra. Y me cierra con la carta de la templanza que me está diciendo, tienes que tratar de buscar la tranquilidad y la felicidad, pero para ti, ¿vale? Para ti. No vaya a ser que esta situación de repente te cause un poco de estrés, cariño. Y eso no es bueno, ¿vale? Tú sabes que eso no es bueno. Vamos a ver. Tenemos la carta del As de Pentáculos, la carta del Paje de Espadas, muy bien, y la carta del 10 de Copas. Vamos a continuar. Sí, es Paje de Espadas. Te voy a enseñar las cartas. Yo lo que veo aquí, mi querido Libra, si tú de repente me dices, Richard, lo que tú me estás contando ya me pasó, porque puede ser. Pero sin embargo yo con esta persona terminamos mal. No tengo contacto, no tengo comunicación, no sé nada de ese sapo, Richard, no sé nada. A mí me dice que la historia entre vosotros dos no se ha terminado. Esta persona llegará a tu vida otra vez. Porque cierras con la carta del 10 de Copas, la carta del As de Pentáculos, que nos dicen, esta persona aún tiene intención, o aún de repente existe la esperanza de que vosotros dos vuelvan a ponerse en contacto otra vez, ¿vale? Te enseño las cartas. El otro mensaje que te voy a decir, solteros y solteras, especialmente, Richard, no tengo perro que me ladre, envíame aunque sea la chancla para que me haga compañía. Aquí está la chancla, cariño, aquí está, mira, te extrañaba. Entonces, yo lo que te puedo decir, Libra, solteros y solteras, existe una persona dentro de la multitud, que puede ser dentro de tu grupo de amigos, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en tu trabajo. Esta persona piensa en ti y quizás con esa persona es con la cual tú tienes esos tonteos, que te quedas ahí. Richard, nos quedamos mirando, sonrisas, ay por Dios, me estás haciendo recordar algo, Libra, porque algo así yo viví, muy bien, hoy por Dios, recordar es volver a vivir, cariño. Veo que la situación o la historia entre vosotros dos no se ha acabado, no se ha terminado, cariño, ¿vale? No se ha terminado. ¿No será que a lo mejor te está pasando esto con un Escorpio? ¿Te está pasando con un Piscis o con un Cáncer? Elemento agua, siento elemento agua, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿qué me dices? Me has descubierto, Richard. Pienso en ti, Richard, me vas a decir. Pienso en ti, aunque eres feo. Pues bueno, cariño, da igual. La suerte del feo lo desea la bonita o el bonito. Ya está, muy bien. Vamos a continuar. Richard, estás fatal. Te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. A ver qué me quieren decir. Hoy mi Libra, por Dios. A ver. Vamos a ver, Libra, vamos a ver. Pero veo que alguien suspira por ti. Veo que ambos suspiran. Dios mío. Dice, regalo de Dios. Te va a llegar una oportunidad en el deseo que tú quieres.
Tanto lo que es en el trabajo, en tu proyecto, en tu familia, en la salud, como también de repente lo que es con este cucaracho, cariño. Richard, lo quiero. Ahora que me lo has hecho recordar, lo quiero, Richard, lo quiero. Ese día fue como Pandora, ¿vale? Qué sorpresas da la vida. Encontrarte en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. ¡Por Dios, Libra! Te noto romántico. Mira, un regalo. Te llega lo que es una oportunidad, cariño, ¿vale? Te llega una oportunidad. Así que aprovéchalo, guapa, guapo. Así que aprovéchalo. Vamos a ver, Richard, quiero más información. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Voy a preguntar si a lo mejor de repente, no sé por qué siento que me dice Richard. ¿Sabe lo que pasa, Richard? Que tiene pareja. Y yo quiero saber si siente algo por mí o solamente desea comerte ese lomo, ¿vale? Me utiliza como un pedazo de carne. Vamos a ver si tiene sentimientos por ti para aquellos que están lidiando con una persona que tiene pareja. Porque puede ser, Libra, puede ser, ¿vale? O que tú tienes pareja. Que Dios y el universo, por favor, me diga si esta persona tiene sentimientos o solamente es un pedazo de carne, mi querido Libra. Vamos a ver. Te voy a sacar dos cartas, ojos cerrados. ¡Uy, por Dios, Libra! ¡Por Dios! Tiene sentimientos, cariño. Porque tenemos la carta del mago y tenemos la carta de la estrella. Debajo tengo la carta de la luna. Puede ser ahí del elemento agua o puede ser otro signo. Tiene sentimientos, mira. Y me dicen, sentimientos ocultos, deseo. Tienes el pack completo porque tenemos aquí la carta de la fuerza. Y cierras con la carta de la templanza. Un acuario por aquí. O te dicen, habla ya. Di lo que sientes, di lo que piensas. Cariño. Tiene sentimientos por ti y te desea. Te desea, cariño, te desea locamente. Por eso te decía de que suspira. Ambos suspiran. Richard, lo quiero, Richard, lo quiero. Lo quiero a él. Quiero dominarlo, quiero hacerlo mío. Sí, aunque lo aborrezca. ¿Aborrecerlo? Sí, porque me conozco, Richard, me conozco. Muy bien. La Soraya. Vamos a ver economía. ¿Qué nos quieren decir? A ver, Libra, por Dios. Tranquilízate un poco. Esas hormonas lo tienen muy alborotado. Vamos a ver. Economía para Libra. Que Dios y universo me ayude, por favor. Me dice, me vuelve a salir la carta de la templanza, cariño. Me vuelve a salir desde el principio, Entonces, la clave para tus problemas, tanto en la economía como también en el amor, es buscar las cosas por las buenas. A lo mejor de repente me dice, Richard, ¿qué dices, Richard? Ese cucaracho se merece que le tire un par de chancletazos así en la cara, ¿vale? No, cariño. De esa manera no vas a lograr casi nada, te soy sincero. Trata de estar en paz, trata de estar en armonía con esta persona, en plan sumiso o sumisa. Hazte la inocente o el inocente, ¿vale? Aunque a lo mejor me dice, Richard, yo de inocente no tengo nada, Richard, soy peor que tú. Vale, pero en este caso, hazte la inocente, ¿vale? Seas hombre o mujer, porque nos dicen, es necesario que tú trates de encontrar tu paz para que logres objetivos tanto en el trabajo como en cualquier aspecto de tu vida. A ver, humildad nos dicen, humildad, cariño. Muchos de vosotros van a tener propuesta, o van a firmar un contrato, o se cierra un ciclo, o vas a hacer la paz con una persona con la cual de repente tienes un problema legal. También puede ser, ¿vale? Un nuevo comienzo, la carta del ermitaño, la carta de la fuerza. Sí, es cierto que tus comienzos de repente me dice Richard, wow. ¿Qué me dices, Richard? ¿Qué me dices? Yo tengo un poco de miedo de empezar otra vez, tengo un poco de miedo que las cosas no me vayan bien. Quizás al principio sea un poco difícil, cariño, pero tienes buen augurio, entonces atrévete. Cierra ese ciclo, conversa, ve con paz, ve con la bandera blanca. No digas, Richard, lo voy a arrancar los ojos, porque no vas a lograr nada. Es esto, cariño. Casi te digo bendiciones y adiós. ¡No! Las características. A ver, vamos a ver. Libra. Dirá, Richard, estás loco. Un poquito, vamos a ver. Uy, por Dios. Me dice, muchos de vosotros tienen recuerdos de repente de una persona con la cual o esta persona tiene un hijo o tiene hijos, o vosotros se recuerdan desde la adolescencia, desde la infancia. Quizá de repente en estos momentos actualmente vosotros tienen más de 40 años o más de 30, vamos a poner. Toma la edad que tú quieras, ¿vale? Pero siempre está lo que es el recuerdo. Muchos de ustedes tuvieron como un conflicto, como una discusión
Puede ser que a lo mejor esta persona se fue de tu vida de resentido o resentida, pero sin embargo, veo que jamás te olvidó, cariño. Jamás te olvidó, ¿vale? Por eso te digo aquí los conflictos. Mira, pero sin embargo, ambos se recuerdan. Tú lo recuerdas, él o ella te recuerdan. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada, o con textura normal. Algunos son de mayores de 40 años, pelo canoso, corto, o castaño o rubio. Se viste de una manera clásica. Tejanos, jeans, camisas sport elegante. Le gusta utilizar los botines. Tiene una mascota o tiene un perro. O a lo mejor es un veterinario también. No dicen. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. O quizás esta persona tiene un cargo importante lo que es en su vida. Veo que algunos de repente son de piel blanca, tienen facciones de occidente, caucásicos, piel blanca, cabello castaño, algunos rubios. ¿Por qué te digo de occidente? Porque tiene la nariz muy perfilada, los rasgos muy finos, ¿vale? Parece que fuera nórdico, parece que fuera de Francia o de Estados Unidos, pero rasgos caucásicos, en pocas palabras. Nos dicen también... Muchos de vosotros de repente han conocido una persona muy especial en un deporte, en el gimnasio. Yo qué sé, Richard, estuve haciendo pesas. Y apareció, Richard, apareció. Muy bien. Hay una persona que se pone muy nervioso cada vez que te ve o vosotros tienen algún tipo de conflicto en el trabajo, en el negocio, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Un besote. Hasta la vista, Libra.